Alejandro caminaba lentamente por una calle tranquila, donde el sol de la tarde se colaba entre los árboles. Aquel barrio, con sus casas antiguas y calles empedradas, le traía recuerdos lejanos, pero un instante llamó su atención. Allí, dentro de un pequeño restaurante modesto, vio a alguien que no esperaba ver: Laura. Su amiga de la escuela, aquella chica que soñaba con cambiar el mundo y que ahora servía mesas con una sonrisa cansada. El tiempo parecía detenerse. Alejandro se quedó inmóvil, observándola con una mezcla de sorpresa y una punzada en el pecho. ¿Cómo había llegado su amiga a ese lugar? ¿Qué historias escondían esos ojos que antes brillaban con sueños? Laura movía las manos con destreza, recogiendo platos, sirviendo café, atendiendo a los clientes con profesionalismo. Pero había algo en su rostro que le llamó la atención, una sombra de tristeza, y al mismo tiempo, una luz tenue de esperanza. Con paso firme, Alejandro entró al restaurante, su corazón latiendo con fuerza. La gente apenas notaba su presencia, pero él tenía claro a quién buscaba. Cuando sus miradas se cruzaron, por un momento el ruido se desvaneció. Laura dejó caer la bandeja con un leve temblor, sorprendida. Su rostro mostró una mezcla de incredulidad y emoción contenida. «Laura», dijo Alejandro, apenas en un susurro. Ella tardó unos segundos en reaccionar, luego una sonrisa tímida apareció en su rostro, pero sus ojos se llenaron de lágrimas invisibles. «No puedo creer que seas tú», dijo ella, con voz quebrada. Se acercaron lentamente, sin prisa, como si el tiempo quisiera darles una segunda oportunidad para hablar de todo aquello que nunca dijeron. «¿Cómo has estado?», preguntó Alejandro, con suavidad. «Han pasado tantos años». Laura tomó aire profundamente. «Ha sido difícil», respondió, sin esconder el cansancio. «Pero sigo adelante, haciendo lo que puedo». Él asintió, comprendiendo que detrás de esas palabras había mucho más. «¿Quieres que te invite a sentarte un momento?», ofreció Alejandro. Ella dudó, pero aceptó. Tomaron asiento en un rincón apartado del restaurante, donde la luz era cálida y la privacidad posible. Durante minutos, hablaron de recuerdos simples, la escuela, los amigos, los sueños que ambos tenían cuando eran jóvenes. Pero Alejandro no podía dejar de preguntarse qué había pasado para que Laura terminara trabajando como camarera. Con delicadeza, le preguntó: «¿Y la vida? ¿Qué te trajo aquí?». Laura bajó la mirada, como buscando fuerzas para responder. «Tuve que dejar muchas cosas atrás», confesó. «La enfermedad de mi padre, la necesidad de ayudar en casa, la lucha constante para que mi hijo tuviera lo que yo no tuve». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Nunca imaginó que su amiga hubiera atravesado tantos sacrificios. «Si hubiera sabido», dijo en voz baja, «podríamos haber estado más cerca». Ella sonrió con tristeza. «La vida nos llevó por caminos diferentes», respondió. «Pero me alegra que estés aquí ahora». En ese instante, algo cambió entre ellos. No era solo un encuentro casual. Era la puerta a una historia que aún tenía mucho por contar. Alejandro decidió en ese momento que no dejaría que la distancia y el tiempo los separaran otra vez. Después de aquel encuentro inesperado, Alejandro no podía dejar de pensar en Laura. Algo en su mirada, en esa mezcla de cansancio y esperanza, le había tocado el alma. Pasaron los días y decidió volver al pequeño restaurante. Esta vez, no como un cliente pasajero, sino con la intención clara de conocer más, de entender esa historia que había quedado suspendida en el tiempo. Laura lo recibió con una sonrisa, aunque en sus ojos había un brillo nuevo, como si esa visita le devolviera un poco de la luz que creía perdida. «Me alegra verte otra vez», dijo ella, mientras limpiaba con suavidad una mesa. Alejandro asintió, y sin querer perder el momento, la invitó a dar un paseo por el barrio donde ambos habían crecido. Mientras caminaban por las calles empedradas, cada rincón despertaba recuerdos. La vieja escuela, el parque donde soñaban, la esquina donde solían jugar.
Recuerdo cuando decíamos que algún día cambiaríamos el mundo, comentó Alejandro con una sonrisa nostálgica. Laura soltó una risa suave, con un dejo de melancolía. Sí, éramos tan inocentes, pero con tanta ilusión. El silencio se hizo cómodo, mientras los dos revivían momentos que parecían de otra vida. Pero Alejandro sabía que detrás de esos recuerdos había historias no contadas, heridas que aún dolían. Con delicadeza, le preguntó: ¿qué pasó con esos sueños? ¿Por qué no los pudiste alcanzar? Laura suspiró profundamente. La vida no fue fácil. Tuve que abandonar la escuela para cuidar a mi padre enfermo. Y luego, para mantener a mi hijo, trabajé en lo que encontré. A veces sentí que el mundo me empujaba hacia abajo, sin darme respiro. Alejandro escuchaba atentamente, conmovido. La fuerza de Laura era admirable, pero también le dolía pensar en todas las oportunidades que la vida le había negado. ¿Y tu hijo? ¿Cómo está ahora?, preguntó, intentando cambiar un poco la tristeza por esperanza. Él es mi mayor alegría, respondió Laura con orgullo. Estudia con esfuerzo y sueña con un futuro mejor. Por él, sigo luchando cada día. Alejandro sonrió. Esa determinación era lo que él había visto en ella desde el primer momento. ¿Sabes? Quiero ayudarte, dijo finalmente, con firmeza en la voz. No solo con dinero, sino dándote las herramientas para que puedas salir adelante. Laura lo miró sorprendida, sin saber qué decir. ¿Por qué harías eso?, preguntó con sinceridad. Porque te conozco. Porque sé que tienes un corazón grande y una voluntad de hierro. Porque la amistad no se olvida, y porque todos merecemos una segunda oportunidad. Las palabras de Alejandro encendieron una chispa en el alma de Laura. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien creía en ella sin condiciones. A partir de ese día, comenzaron a planear juntos un camino hacia un futuro diferente. Alejandro le habló de programas de capacitación, becas para su hijo, y la posibilidad de empezar un pequeño negocio. Laura escuchaba con atención, cada palabra sembrando en ella una semilla de esperanza. Pero también sabía que no sería fácil. Las dudas y el miedo al fracaso acechaban en su mente. Sin embargo, con Alejandro a su lado, sentía que podía intentarlo. Ese paseo por el barrio no solo fue un regreso al pasado, sino el primer paso hacia una vida nueva. Una vida donde los sueños viejos podían renacer, aunque con formas distintas. Porque nunca es tarde para empezar de nuevo. Narrador, voz cálida y pausada. Aquella tarde, después del paseo por las calles del barrio, Alejandro y Laura se sentaron en un pequeño café, en una mesa apartada, donde la luz del sol se filtraba entre las hojas de los árboles. El ambiente era tranquilo, pero en el aire flotaba una mezcla de nostalgia y emociones contenidas. Alejandro miró a Laura, buscando las palabras adecuadas para expresar todo lo que sentía. Laura, quiero que sepas que siempre te he admirado, comenzó, con sinceridad. Nunca imaginé que la vida nos separaría tanto, pero también sé que el camino que has recorrido no ha sido fácil. Ella bajó la mirada, tocándose suavemente las manos, como si temiera romper ese momento frágil. Gracias, Alejandro. A veces siento que he perdido tantas cosas, pero también sé que he ganado en resistencia y en amor por mi hijo. La conversación fluyó lentamente, como el agua que regresa a su cauce después de una tormenta. Recordaron sus días de escuela, las risas en el patio, los sueños que compartían, y las pequeñas peleas que ahora parecían insignificantes. Pero, entre los recuerdos felices, también aparecieron las preguntas que nunca se habían hecho. Alejandro se atrevió a preguntar: ¿alguna vez pensaste en lo que podríamos haber sido, si las cosas hubieran sido diferentes? Laura lo miró fijamente, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y esperanza. Sí, respondió, con voz baja. Pero la vida no siempre nos da las respuestas que queremos. Hubo un silencio profundo, lleno de significado.
En ese momento, Alejandro comprendió que su amistad con Laura no era solo un reencuentro casual. Era una oportunidad para sanar, para reconstruir, para acompañarse en los retos que aún tenían por delante. Decidió que no la dejaría sola. Quería ayudarla a recuperar esa luz que la vida le había intentado apagar. Y Laura, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola. Al día siguiente, Alejandro volvió al restaurante, decidido a poner en marcha sus planes. Le habló a Laura sobre cursos de capacitación, oportunidades de empleo y programas para madres solteras. Ella escuchó atentamente, con el corazón latiendo fuerte. Sabía que esta podía ser la oportunidad que había esperado durante años. Pero también sentía miedo. Miedo a fracasar, a decepcionarse otra vez. Alejandro lo entendió y le dijo con una sonrisa alentadora: las dudas son normales. Pero no estás sola. Juntos vamos a lograrlo. Aquellas palabras fueron como un bálsamo para Laura. Una promesa de que, aunque el camino fuera difícil, había alguien dispuesto a caminar a su lado. Mientras la noche caía sobre la ciudad, ambos sintieron que algo había cambiado. No solo en sus vidas, sino en sus corazones. Una nueva historia comenzaba a escribirse. Una historia de amistad, esperanza y segundas oportunidades. Pasaron unos días desde que Alejandro y Laura habían comenzado a hablar más profundamente. Sin embargo, aún había algo que ella no se atrevía a contarle: los verdaderos sacrificios que había tenido que hacer para llegar hasta allí. Una tarde, después de cerrar el restaurante, Alejandro la invitó a caminar un poco. La luz dorada del atardecer parecía querer envolverlos en un momento de confianza. Laura respiró hondo y, con voz entrecortada, comenzó a relatar lo que guardaba en su corazón desde hacía años. Cuando mi padre enfermó, todo cambió, dijo ella, mirando al suelo. Tuve que dejar la escuela para cuidar de él, y después, cuando falleció, sentí que el mundo se me caía encima. Alejandro la escuchaba en silencio, con el ceño fruncido por la tristeza y la impotencia. No fue solo eso, continuó Laura. Mi esposo me abandonó cuando más lo necesitaba, y tuve que enfrentar sola la responsabilidad de criar a mi hijo. Trabajé en cualquier cosa que encontrara, incluso como camarera, para que él tuviera lo básico. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Alejandro se acercó y, sin decir palabra, le tomó la mano con ternura. Siempre admiré tu fortaleza, Laura, dijo él suavemente. No puedo imaginar todo lo que has pasado. Ella le sonrió con gratitud, aunque sabía que sus ojos delataban el cansancio acumulado. Tuve que ocultar mucho de este dolor. No quería que nadie sintiera lástima por mí, ni que mi hijo creciera con la sombra de la tristeza. Alejandro asintió, comprendiendo que esas heridas eran profundas. Pero aquí estás, luchando, agregó, apretando su mano con firmeza. Y no tienes que hacerlo sola. El silencio entre ellos fue cómodo, lleno de una conexión que solo la verdad puede crear. En ese momento, Alejandro tomó una decisión firme. Ayudaría a Laura no solo con recursos, sino con su tiempo, su apoyo constante y su confianza. Quería que ella supiera que merecía más, que sus sacrificios no habían sido en vano. Esa noche, mientras Laura se retiraba a su pequeño apartamento, sentía una mezcla de alivio y temor. Alivio porque finalmente había compartido su historia con alguien que realmente la escuchaba. Temor porque sabía que el camino hacia un cambio sería largo y lleno de desafíos. Pero también había algo nuevo, una esperanza que brillaba con fuerza en su interior. Al día siguiente, Alejandro comenzó a buscar opciones para ayudar a Laura y a su hijo. Contactó con organizaciones locales, investigó cursos, y diseñó un plan para que ella pudiera capacitarse y mejorar sus oportunidades. Cada pequeño paso era una victoria. Laura, por su parte,
Comenzó a sentir que, poco a poco, el peso que llevaba en sus hombros se hacía más liviano. Sabía que la ayuda de Alejandro no era un favor pasajero, sino un compromiso real. Una amistad que trascendía el tiempo y las circunstancias. Y mientras la ciudad seguía su ritmo, ellos dos estaban dispuestos a cambiar el suyo. Porque en medio de la adversidad, la esperanza puede florecer. Y las segundas oportunidades son las que realmente nos definen. Narrador, voz cálida, pausada. A medida que Alejandro profundizaba en la historia de Laura, un sentimiento complejo comenzó a instalarse en su corazón. Admiración, tristeza y una urgente necesidad de actuar se mezclaban en su mente. Por un lado, veía en Laura a una mujer fuerte, resiliente, capaz de enfrentar todas las adversidades que la vida le arrojó. Pero, por otro, sentía un dolor silencioso al darse cuenta de las oportunidades que el destino le había negado. Una tarde, mientras caminaban juntos por el parque donde solían jugar cuando eran niños, Alejandro rompió el silencio. Laura comenzó. Me duele pensar en todo lo que has tenido que pasar, y en lo que el mundo te quitó. Ella lo miró con una leve sonrisa, aunque en sus ojos había tristeza. Lo sé, Alejandro. Pero siempre he creído que cada experiencia, por dura que sea, nos enseña algo. Lo importante es cómo seguimos adelante. Él asintió, admirando su fortaleza. Sin embargo, la realidad era dura. Alejandro sabía que su fortuna no le garantizaba la felicidad, pero también que podía hacer una diferencia para Laura y su hijo. Decidió, entonces, que su apoyo debía ir más allá de palabras. Quería brindarle las herramientas para que ella pudiera construir su propio camino, sin depender de nadie. Por eso, comenzó a buscar programas de capacitación laboral, becas para el hijo de Laura y opciones para que ella pudiera iniciar un pequeño negocio. Laura, por su parte, sentía que el peso del pasado comenzaba a aliviarse. Con cada paso que daban juntos, crecía la esperanza. Pero no todo era sencillo. A veces, las inseguridades y el miedo al fracaso la acechaban en las noches. En esos momentos, Alejandro estaba ahí para recordarle su valor. Eres más fuerte de lo que imaginas, le decía, y mereces todas las oportunidades del mundo. El compromiso de Alejandro se convirtió en un faro para Laura. La impulsaba a no rendirse, a creer en sí misma, a soñar otra vez. Una tarde, mientras revisaban documentos para la inscripción en un curso de administración, Laura le confesó algo que le pesaba en el alma. A veces siento que no merezco esta ayuda. Que debería haber logrado todo por mí misma. Alejandro la miró fijamente. No es cuestión de merecer, Laura. Es cuestión de reconocer que todos necesitamos apoyo en algún momento. La verdadera fortaleza está en aceptar esa ayuda y seguir adelante. Sus palabras resonaron en ella con fuerza. Fue un punto de inflexión. A partir de ese momento, Laura comenzó a abrirse más, a dejar atrás el orgullo que muchas veces la había frenado. Y Alejandro, mientras veía su progreso, sintió que había tomado la decisión correcta. Su amistad se fortalecía, construida sobre la base de respeto, apoyo mutuo y la certeza de que juntos podían superar cualquier obstáculo. Sin embargo, el camino aún era incierto. Las pruebas no habían terminado. Pero ambos estaban dispuestos a enfrentarlas con valentía y esperanza. Porque, a veces, la vida nos pone a prueba para recordarnos que no estamos solos. Y que, en las conexiones humanas, reside la verdadera fuerza para seguir adelante. La esperanza que comenzaba a brillar en la vida de Laura no tardó en enfrentarse a una dura prueba. Aunque Alejandro había puesto todo su empeño para facilitarle nuevas oportunidades, la realidad era implacable y a veces, cruel. Un día, cuando Laura se preparaba para iniciar su primer curso de capacitación, recibió una noticia que la dejó sin aliento. Su jefe en el restaurante, al enterarse de sus planes para mejorar y quizá dejar el empleo, le advirtió que si faltaba demasiado, podría perder su trabajo. Aquella advertencia se convirtió en una sombra que amenazaba con apagar la luz que lentamente se encendía en su corazón. Laura se sintió atrapada entre la necesidad de seguir trabajando para mantener a su hijo y el deseo de crecer y salir adelante.
Cuando Alejandro se enteró, no pudo evitar sentir una mezcla de frustración y preocupación. Sabía que, aunque el camino hacia un futuro mejor era posible, no sería fácil. Sentado con Laura en un banco del parque, con la tarde cayendo lentamente, le dijo con sinceridad: «Esto es más difícil de lo que imaginé, pero no vamos a rendirnos. Buscaremos otra forma, juntos». Laura asintió, agradecida por su apoyo, pero también con miedo. Miedo a fracasar otra vez, a perder la poca estabilidad que tenía. Pero Alejandro no se rindió. Dedicó horas a investigar opciones de cursos que fueran flexibles, que se adaptaran a los horarios de Laura. Habló con organizaciones, con expertos, buscando soluciones que le permitieran capacitarse sin sacrificar su trabajo. La perseverancia de Alejandro y la determinación de Laura comenzaron a abrir pequeñas puertas. Finalmente, encontraron un programa de formación online que permitía estudiar a su propio ritmo. Era la oportunidad que necesitaban. Pero aún quedaban obstáculos. La conexión a Internet en la casa de Laura era deficiente, y su computadora, antigua y lenta, dificultaba el acceso a las clases. Alejandro, con la paciencia y el compromiso que lo caracterizaban, le regaló una laptop nueva y se aseguró de mejorar la conexión en su hogar. Cada gesto reforzaba en Laura la sensación de que no estaba sola. Y que, aunque el camino fuera duro, valía la pena recorrerlo. En las noches, mientras su hijo dormía, Laura se sentaba frente a la pantalla, repasando las lecciones, aprendiendo con ganas y esfuerzo. A veces, el cansancio la vencía, pero la idea de un futuro mejor para su familia la mantenía en pie. Alejandro la acompañaba en ese proceso, animándola a no bajar la guardia. Y poco a poco, Laura comenzó a ver los frutos de su trabajo. Las primeras calificaciones positivas, la confianza que crecía en sí misma, y la esperanza que se hacía cada día más grande. Sin embargo, la vida aún tenía sorpresas preparadas. Porque, a veces, justo cuando creemos que todo va a mejorar, la realidad nos lanza otro desafío. Pero Laura y Alejandro estaban listos para enfrentarlo. Con la fuerza que da la amistad verdadera y el deseo de cambiar sus vidas para siempre. Justo cuando Laura comenzaba a sentirse más segura de sí misma, un giro inesperado llegó a su vida, poniendo a prueba todo lo que había construido hasta ese momento. Una tarde, mientras terminaba su turno en el restaurante, recibió una llamada que la dejó helada. Era el hospital. Su hijo había sufrido un accidente mientras jugaba con sus amigos. El corazón de Laura se detuvo por un instante. La carrera hacia el hospital fue angustiante, cada segundo parecía eterno. Al llegar, encontró a su hijo en una camilla, con una pierna vendada y la mirada asustada. Los médicos le explicaron que, aunque la lesión era seria, con tratamiento y reposo, podría recuperarse completamente. Sin embargo, las semanas siguientes serían cruciales. Laura sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Entre el trabajo, los estudios y ahora el cuidado de su hijo, las fuerzas parecían abandonarla. Pero en medio de esa tormenta, Alejandro apareció como un faro de luz. No solo la acompañó al hospital, sino que se ofreció a ayudar con los cuidados y las gestiones. «Esto no es solo tu lucha, Laura», le dijo con firmeza. «Estamos juntos en esto». Las noches de insomnio, las preocupaciones por el futuro, y el cansancio acumulado parecían menos pesados con alguien a su lado. Mientras tanto, Laura continuaba con sus cursos en línea, adaptándose a las circunstancias, aunque cada vez con más dificultad. Pero, a pesar de todo, no se rindió. Sabía que su hijo dependía de su fortaleza. Y Alejandro, con paciencia y dedicación, la motivaba a seguir adelante. Un día, mientras revisaban juntos los avances de Laura, él le recordó: «No olvides por qué empezaste este camino. No es solo por ti, sino por el futuro que quieres para tu hijo». Esa frase resonó profundamente en Laura. Le dio la fuerza necesaria para enfrentar las dificultades diarias. Con el tiempo, su hijo comenzó a mejorar,
y Laura retomó con más ganas sus estudios. Pero las lecciones de vida que aprendió en ese proceso fueron aún más valiosas que los conocimientos académicos. Aprendió sobre la importancia de la resiliencia, del apoyo mutuo y de nunca perder la esperanza. El vínculo entre Alejandro y Laura se fortaleció aún más. No solo eran amigos, sino compañeros en una lucha compartida. Y aunque el camino aún estaba lleno de desafíos, ambos sabían que juntos podrían superarlos. Porque la verdadera fuerza reside en la unión, en el apoyo sincero, y en el amor que se ofrece sin condiciones. El tiempo pasó, y con él, las heridas empezaron a sanar. Laura, gracias a su esfuerzo y al apoyo constante de Alejandro, había logrado completar su curso de capacitación. No solo eso, había conseguido un nuevo empleo, uno que le permitía crecer y brindarle a su hijo un futuro más prometedor. El día que recibió la noticia, no pudo contener las lágrimas. Alejandro estuvo a su lado, sonriendo orgulloso, pero sin decir palabra. Sabía que ese momento era más que un logro profesional. Era la recompensa a años de lucha y sacrificio. Laura recordó todo el camino recorrido. Las noches de insomnio estudiando, los días interminables trabajando, el miedo que casi la paralizó. Pero sobre todo, recordó que nunca estuvo sola. Su hijo, ahora recuperado, la miraba con admiración. Para él, su madre era un ejemplo de valentía y determinación. Y para Alejandro, Laura era la personificación de la esperanza y la fuerza humana. Un día, decidieron reunirse en el mismo café donde se habían reencontrado meses atrás. El ambiente era distinto, había una calma y alegría que antes no existía. Gracias por no rendirte conmigo, dijo Laura, tomando la mano de Alejandro. Por creer en mí cuando yo misma dudaba. Él le respondió con una sonrisa sincera, gracias a ti, por enseñarme el verdadero valor de la amistad y la perseverancia. No era solo un agradecimiento, era el reconocimiento de dos almas que habían cambiado para siempre. El futuro aún tenía desafíos, pero ahora estaban preparados para enfrentarlos juntos, con la certeza de que, con apoyo y amor, todo es posible. Laura abrió su pequeño negocio de repostería, un sueño que había guardado por años. Alejandro la ayudó a ponerlo en marcha, y pronto la comunidad comenzó a reconocer su talento. La historia de Laura y Alejandro se convirtió en inspiración para muchos. Demostraron que, sin importar las dificultades, nunca es tarde para renacer. Y así, en un mundo que a veces parece oscuro, ellos eligieron ser la luz.